triunfador. Pero ni por Evita, la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas por la patria lucharemos, por la patria que queremos, con Evita y con Perón. Viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. las muchachas peronistas con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, gran triunfador. Pero ni por Evita la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Somos Feminismo Peronista, Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Maggie Conducción. Reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos los miércoles de 18 a 20 horas por YouTube, @mupeeboná. Los jueves de 18 a 20 horas en Radio Popular www.radiopopul.ar y los viernes de 18 a 20 horas en la Reconquista Radio Cooperativa Online, Radio TV. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 53 33 6564 o al correo mupeeboná22@gmail.com. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes, la señora Eva Perón. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Porque quiero que sepan los descamisados que en Buenos Aires, en La Quiaca, en Santiago del Estero, en donde quiera, encontrarán la compañía de Evita para sus alegrías y sus tristezas. La Fundación Eva Perón inaugura la ciudad estudiantil. En el partido de 4 de junio se inaugura la Escuela María Eva Duarte de Perón. Ecuador condecora a la señora Eva Perón por la acción humanitaria que cumple la primera dama argentina. Como recuerdo de gratitud al auxilio prestado al pueblo de Colombia por la Fundación Eva Perón. Pronuncia un conceptuoso discurso la señora Eva Perón, quien expresa: los que trabajamos por los humildes, cada día apreciamos más la frase maravillosa de Perón: lo mejor que tenemos es el pueblo. Junio de 1947. Evita realiza una gira internacional. Compañeros y compañeras,
Con profunda emoción estoy hoy a pocas horas de mi partida con mis queridos descamisados. La ilustre viajera es cumplimentada por las autoridades militares y civiles. Acompañada del alcalde, pasa por diversas calles que lucen banderas y gallardetes con los colores de la Argentina y España. Los obreros de la fábrica le dispensan cariñoso recibimiento, arrojando flores y besos a la muchedumbre que no cesa de vitorearlo. Porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la impondrán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. ...22 de agosto de 1951... Cabildo abierto del justicialismo. Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina, ustedes me hacen una enorme responsabilidad. El pueblo le pide a Evita que acepte ser candidata a vicepresidenta. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quieren honrarme en el histórico Cabildo abierto el 22 de agosto. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. Evita desarrolló su acción política y social desde la Fundación Eva Perón y como presidenta del Partido Peronista Femenino, constituido en 1949. Se convirtió en un nexo fundamental entre los gremios y el gobierno. Nunca ocupó un cargo oficial dentro del gobierno nacional. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción y fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Esta es la
definición de un peronismo auténtico que tiene su raíz en la mística revolucionaria, sin otra proyección que el bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. Esperanza cuando se debe luchar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. No dice ni quiero nada para mí. Mi gloria es que trasciende el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Mujeres Peronistas. Bueno, la verdad, buenas tardes a todas y a todas los que nos escuchan. Y bueno, hoy quería referirme particularmente al discurso de Cristina Perón, sobre todo mirar y profundizar algún elemento que ella planteó. No quiero que es el inicio de su discurso en el Chaco, cuando en la clase magistral que vive allá, donde fue a recibir el premio honoris causa, grande nuestra vicepresidenta y expresidenta, ¿no? Ella dice, al principio dice, el capitalismo se ha independizado de las ideologías. Bueno, yo la verdad que dije, bueno, ¿cómo es esto? Me empecé a preguntar
y comencé a buscar algo de información al respecto. Y acá tenemos Jean Badiou, que es un filósofo francés. Él plantea justamente que estamos asistiendo a la mundialización, expansión interrumpida del capitalismo a territorios enteros, por ejemplo la China, y al mismo tiempo la extraordinaria potencia de la concentración del capital. Esto significa un movimiento dialéctico. Por un lado, el capital se extiende. Al extenderse se concentra. La expansión y la concentración son dos modalidades absolutamente vinculadas una a la otra del carácter que tiene el capital justamente en esta escena mundializada. Ahora, ¿cuáles son? Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la consecuencia sobre las poblaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa, ¿sí?, en el mundo mundializado? ¿Y qué pasa con las poblaciones? Y resulta ser que el 1% de la población mundial posee, atiende, el 46% de los recursos disponibles. El 1% tiene el 46% de todos los recursos disponibles en el planeta. ¿Escucharon bien, El 10% de la población mundial posee el 86% de los recursos disponibles. Ahora escuchen bien, el 50%, o sea, la mitad de la población mundial no posee nada. O sea, que tenemos, esto le dice Badiou, una oligarquía planetaria que representa cerca del 10% de la población y que a su vez entonces tiene el 86% de los recursos disponibles, ¿sí? Esto no tiene antecedentes, y menos en el capitalismo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? La mayoría de los desposeídos, de ese 50% de la población mundial, la mayoría son africanos y asiáticos. Pero no solo, también tenemos una cantidad importante en Latinoamérica. De estas proporciones, de este capitalismo mundializado, queda un 40% que es la clase media, que se reparte penosamente el 14% de los recursos mundiales. Y acá hay una parte de los problemas de cómo repercute esto en nuestra sociedad, ¿no? Justamente tenemos los grandes grupos económicos, ¿no? Tenemos 1.000 familias, 1.500, ponerle como mucho, que concentran la mayor cantidad tanto de tierra, de posesiones, como de divisas, ¿sí? Por lo tanto, esta clase media, ¿qué le pasa? Tiene miedo de descender al punto de ser parte de ese 50% que no tiene nada. Por lo tanto, es porosa al racismo, a la xenofobia y al desprecio por los desposeídos. Por lo tanto, tiene una actitud absolutamente defensiva. De ahí también tiene que ver el discurso del famoso Milei, ¿no? Que también es un producto de este capitalismo voraz en el cual vivimos, y que, bueno, tiene todo un discurso de una enorme agresividad, porque la otra lógica o la otra cara de todo este proceso es justamente la agresividad y la guerra, que lo dice también el Papa. Estamos ante la tercera guerra mundial en cuotas. Bueno, pero yo quería referirme, tomando este antecedente, a qué pasa en nuestro país, sobre todo con lo que tiene que ver con lo que se llama el enclave inglés. Y acá me quiero referir a un artículo de Marcos Rebasa que plantea varias cuestiones que sería importante que todos las conozcamos. En la actualidad hay en el mundo alrededor de 200 enclaves. Algunos están originados en la geografía, pero los otros son resultado de conflictos de soberanía, de mayor o menor envergadura. Nosotros tenemos un claro ejemplo en las Islas Malvinas, es un enclave británico, ¿sí? Tiene su propio gobierno,
Pero a su vez esto también se repite en la Patagonia, a la vera del lago Escondido, en la provincia de Río Negro, está Joe Lewis, ¿sí? Joe Lewis es anglófilo, quinta fortuna en Inglaterra, que habita 4 meses por año, viene a Río Negro, justamente a su residencia, en la que se apoderó del lago Escondido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta tolerancia que tiene la provincia de Río Negro le da justamente las posibilidades de ejercer un autogobierno sobre las tierras que posee, y estos territorios que surgen en tierras de frontera, en algunas situaciones suponen ocupaciones de cierta permanencia, y en algunos casos se quedan con todo porque nadie hace nada, ¿no? Que no es el caso del lago Escondido, porque justamente si hay algo que tenemos que resaltar es que ha habido 6 marchas por la apertura de los caminos que conducen al lago Escondido, especialmente el camino de Tacuifí. Ustedes saben que en la 6ª marcha fueron atacados por la gente de Lewis, ¿no? La gente de Lewis en la zona justamente que es tierra fiscal, en el lago Soberanía. Bueno, ahí fueron armados, ya lo saben, y fueron también, algunos fueron con sus caras tapadas, ¿no? Bueno, ahora revisemos algo. Estas características de ocupación en particular es que está en una importante extensión de la frontera con Chile. Tiene, como dijimos recién, fuerzas de seguridad propias. Van Dittmar es el jefe de eso, de las fuerzas de seguridad propias. Ejerce violencia y ejerce también todo lo que tiene que ver la violencia contra todo aquel que quiera ingresar, porque aparte le corresponde, ¿no?, a ese Estado soberano. Por lo tanto, el tema de la provincia también es un tema que nos preocupa, porque no ha resuelto en favor del pueblo ni de la soberanía de su provincia, ¿sí? Bueno, pero acá a su vez aparecen otras situaciones que yo recién me acabo de enterar y me parece que es importante que lo sepamos. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, 12.351 hectáreas de tierras fiscales de la cordillera de los Andes fueron regaladas a la empresa, y escuchen bien, el Azufre Sociedad Anónima. ¿Quién hizo el regalo? Como eran tierras fiscales, ¿quién la puede regalar? El gobernador Rodolfo Suárez. ¿Y lo hizo cómo? Por un decreto. ¿Y qué hay en estas tierras? Hay humedales, hay glaciares, hay ríos, hay arroyos, ¿sí?, que son nacionales. Pero lo regaló, el gobernador fue y regaló. Y esto en realidad porque ustedes saben que la Constitución de 1949 fue a través de un decreto, una banda de Aramburu, ¿no?, el gobierno que fue el gobierno de la fusiladora, así se lo conocemos nosotros, le dio el camino para que no perdamos todo ejercicio de la soberanía. Así que si hay algo que tenemos que hacer es verificar, analizar y profundizar la regulación sobre la soberanía territorial. Así que en eso tendríamos nosotros procesos de desarrollo, y esto lo decía Perón también, en el libro Patria Justa, Libre y Soberana. Ahí está el mapa de la Argentina bicontinental y toda la riqueza diversa que tenemos en cada uno de los puntos, que no son las provincias solamente, sino cada uno, son 74, si mal no recuerdo, los puntos que él pone en el mapa. Busquen, porque está en internet, Patria Justa, Libre y Soberana, y van a ver en las primeras páginas el mapa de Argentina con todas las zonas y con
cada una de las explotaciones posibles, de acuerdo a lo que posee en el territorio como materia prima posible, ¿no? Digamos, bueno, por eso también planteaba, tenemos que poblar la Argentina, ¿sí? Hay que repoblarla porque, por ejemplo, la Patagonia Argentina también se aprovecha en función de que hay grandes zonas sin población. Y aparte se aprovecha porque hay zonas con poblaciones que son de los pueblos originarios que son absolutamente perseguidas, diezmadas. Ya tenemos varios muertos, ¿no? Justamente por defender la soberanía de la zona. Y estamos hablando del pueblo mapuche. Bueno, esto es un poco lo que quería traerles para poder pensar juntas y para poder pensar cómo aportamos también información y debate sobre el tema de la soberanía concreta. Tendríamos que, bueno, ver si podemos presentar, como que se presente una cátedra, ¿viste? Que profundice este debate en la universidad y en otros espacios de la institucionalidad democrática. Bueno, como dice Cristina, necesitamos una nueva institucionalidad. Tenemos que salir de la Francia, de la Revolución Francesa. Bueno, vamos por eso. Gracias por escucharnos. América negra, dame tu poema. América nueva, América nueva, América nueva. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta
ustedes en este, nuestro habitual encuentro semanal. Signado por nada menos que el discurso que Cristina, nuestra conducción, Fernández, ha realizado en ocasión de la clase magistral, en donde se le entregó el honoris causa, nada menos que la Universidad del Chaco Austral. Y creo que vale la pena plantearnos la configuración del nombre de la universidad. Chaco Austral. Es que la región del Chaco realmente es eso. Configura un conjunto de las naciones guaraníes ubicadas en lo que hoy es parte de Perú, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Por eso nuestra conformación de Chaco Austral, dado que hoy obviamente hay un Chaco boreal. Y qué hermoso que empecemos a definir nuestras instituciones en función de la identidad de los pueblos originarios. Bueno, dicho esto, lo primero que hay que destacar es que esta clase que ha realizado Cristina, creo que nos la dedica a todos, porque es el comienzo de una reflexión muy interesante que se abre frente a la caracterización de los momentos en los que nos encontramos a nivel universal. La salida de una pandemia que nos ha dado identidad humana, dado que no ha habido lugar donde no se presentara. Y también denuncia nuestra incapacidad de dar respuesta a los principales avatares y problemas que todos los grupos humanos tienen en distintas partes del universo. Cristina dice esto porque al comienzo de la clase dice: no descreo de los méritos, en una clara alusión a que hay un concepto de la meritocracia que supone que hay razones personales, individuales, que configuran nuestra identidad. Y ella dice: yo sé quién soy porque soy la hija de un obrero del transporte. Mi papá era colectivero. Por lo tanto, evidentemente, si yo hoy estoy aquí, es porque además lo que tenemos es un Estado que permite una construcción social que nos permite desarrollar nuestras posibilidades y nuestras cualidades. Sin Estado no habría estas universidades. Miren, anduve mirando los datos respecto de cuántas universidades tenemos y encontré que tenemos 55 universidades nacionales sobre un total de 131 entre públicas y privadas. La más masiva tal vez sea la UBA, con 300.000 alumnos. Pero qué interesante poner en evidencia que el total de los universitarios, algunos más, algunos menos, las estadísticas las asientan en 2.343.587 estudiantes. Fíjense, casi el 5% de nuestra población nacional. Realmente creo que forma parte del ser nacional esta capacidad que ha tenido el Estado de permitir la entrada a las juventudes de todo tipo, de todo sector social, porque por eso justamente
la universidad nace pública y sobre la base de lo que fueron las organizaciones religiosas cristianas, la nuestra muy asentada sobre la orden jesuítica, y luego el Estado las toma y las replica. Si bien tenemos que notar, Cristina lo dice con mucha claridad, unas cuantas de ellas, casi 20, se fundaron en el tiempo de su mandato constitucional, de sus mandatos constitucionales. Y en estas universidades se pliega realmente un conjunto social del cual estamos orgullosos. Porque la mayoría pone su acento en lo que es la construcción de una Argentina solidaria, pero además una Argentina, como dice Cristina, que este sería el mérito, capaz de plantearse objetivos altos, a veces impredecibles, siempre difíciles de alcanzar. Por eso comienza su descripción del momento actual. Primero diríamos que la consigna de la clase magistral es Estado, sociedad, poder, y como subtítulo la insatisfacción democrática, a la que ella se refiere como descripción del momento actual. Dice Cristina, el capitalismo se independizó de las ideologías. Este es nuestro estado actual. Hoy es un sistema de producción. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa produce la capacidad de que justamente el conocimiento empieza a ser poder. América no queda detrás de esto. Recordemos que nosotros ya teníamos desde el siglo XVII, una interesante trabajo sobre lo que era el saber y el hacer. Pero hoy encontramos que, por ejemplo, más allá de lo que ha hecho, por supuesto, América y Europa, podríamos decir que en realidad también hoy se producen sistemas de producción como el chino, que está a la vanguardia del mundo entero y que lo ha hecho sobre un régimen socialista. Hace 70 años, desde 1949, la revolución socialista maoísta de Mao Zedong, con Mao Zedong a la cabeza, ha logrado integrar el conjunto de la sociedad china, que tiene nada menos que 1.600 millones de personas. Con lo cual, a la vanguardia también de lo que son los datos demográficos, podemos decir que incorporará a toda su población al sistema de producción de bienes y servicios, que hace unos años ya ha declarado que nadie queda en la situación de indigencia, si bien el nivel de pobreza aún es interesante, y ha producido un desarrollo tecnológico e industrial único en el mundo. Plataforma de producción de la industria alemana, de la industria estadounidense, en muchos aspectos también hasta de la rusa, con la que mantiene fuertes acuerdos. Entonces podemos decir de que el sistema de producción de bienes y servicios ha ganado la delantera a nivel mundial. Nos vende armas, tiene empresas globalizadas, va a la punta del desarrollo de la tecnología de Internet y cuántica. Bien, es un ejemplo muy interesante de sociedad exitosa
con un Estado organizador a la cabeza. Esto me parece que merece una atención especial. Nosotros en el 50, el peronismo había producido también un capitalismo de Estado interesante, que hace que a un premio Nobel justamente nos encontrara y nos mencionara como uno de los ejemplos, junto con los japoneses, de desarrollo acelerado. Cristina se pregunta qué nos pasó. Siempre la Argentina en el estado de lo impredecible. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a mucho, hacemos muchas cosas que están bien. Por ejemplo, nuestro grado de apertura y de socialización social que tenemos, pero nos cuesta sostenernos y nos cuesta encontrar una matriz un poco más, diríamos, consecuente con una situación de desarrollo. Cristina dice, hablé de esto con Xi Jinping, de lo que el peronismo hizo en la Argentina cuando nos pusimos en contacto en relación a la compra de los trenes y también de los otros eventos de desarrollo tecnológico que hemos emprendido con ellos. Por eso, la vuelta de la mirada sobre el Estado. Hay una carencia de instrumentos de los Estados-naciones para dar cuenta de lo nuevo y también de las necesidades de la sociedad. Nuestro sistema se quedó en la Revolución Francesa desde un punto de vista. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque sostenemos la división de poderes y esa división de poderes en donde entendemos que el pueblo se expresa en la asamblea, poder ejecutivo, poder legislativo, y también se menciona al poder judicial como un garante de las condiciones democráticas de la sociedad. Sin embargo, hoy encontramos que el poder judicial se independizó del gobierno de la nación y en realidad trabaja con un poder de intervención muy fuerte a través de varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de las cautelares, pero también de su propia conformación. Y esto es un tema nuevo que amerita que pongamos en orden estos planteos. Hemos hecho la Constitución del 49, que mejora, por supuesto, de 1853, dándole contenido social y también desarrollando desde otro punto de vista mucho más inclusivo, diríamos hoy, la labor del poder del Estado. Entonces, esta Constitución del 49, que fue única y preanunció otras avanzadas de la época, quedó en un deseo de construcción, porque luego de la Revolución del 55 se la derogó. Y además, lo único que quedó fue el artículo 14, mencionando las cuestiones sociales, y en la próxima reforma que se realiza en 1994 y bajo un gobierno peronista, no incorpora los planteos, digamos, liminares de la Constitución del 49. Debemos entonces acercarnos a entender por qué nos pasan las cosas que nos ocurren, ¿no? En realidad hay cuestiones en donde nosotros avanzamos, luego retrocedemos y nos quedamos a mitad del camino. Insatisfacción democrática. Sin embargo, dice Cristina, la pandemia demostró que el Estado sirve y es eficaz. Sin él no se hubiera podido descubrir vacunas y hacerlas llegar a todos y a todas. No es menor este planteo porque enuncia la capacidad
de desarrollo que tiene aún la sociedad organizada como Estado. ¿Cuáles son los temas que nos quedan por resolver? Bueno, obviamente está el tema de los problemas de los intereses que trabajan no siempre acorde a lo que es el general. La verdad, Cristina se ha tomado el trabajo de googlear algunos de estos conceptos. Dicen que el interés se define como asumir lo contradictorio según la situación social. En este caso, nos planteamos con mucha interés, es decir, que la eficiencia del sistema tiene que ver muy específicamente con aquello que podamos construir de conjunto. Desde el 2003 en adelante se afronta en la Argentina el problema de la deuda externa que se traía desde la ley de enfiteusis y que se acrecienta a partir justamente de la Revolución de 1955, hasta llegar a los márgenes de default en que debió asumir el gobierno de Néstor Kirchner ese compromiso internacional. Sin embargo, en esos 12 años de gobierno meritorio, se pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea que las cosas se pueden resolver cuando se toman medidas acordes a la necesidad del conjunto. Sin embargo, la Argentina, 2 años después, en 2017-2018, toma también una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional que hoy nos pone en crisis económica. Justamente es el país que más deuda tomó en 2 años, 2016 y 2017. Se volaron las reservas del Banco Central. Se trabajó en contra de la economía. Hubo devaluación, tarifaces, ajustes de precios, ajustes de valorización monetaria, a punto tal de que volvimos a quebrar la base de recepción del peso. En el 2017 la devaluación además se transfirió a las provincias. Y Cristina se pregunta, yo cuando me encontraba anualmente en la Bolsa de Comercio me pedían, no queremos ser un mercado fronterizo, sino que queremos ser un mercado emergente. 5 años después no había ni posibilidad de negociar ser la frontera de nadie. Estas cuestiones, estas idas y vueltas son las que nos ponen en contradicción con nuestro propio destino. Por eso Cristina dice, 2022, hoy la insatisfacción democrática es justamente una falta de respuesta a las necesidades más directas del pueblo. Una de ellas es la inflación como tema, en donde por supuesto hace que no alcance. Tenemos justamente hoy problemas de pobreza en los trabajadores formales. La categoría de pobres con anterioridad se aplicaba solo a los trabajadores informales o los que estuvieran fuera del sistema, pero hoy se podría aplicar a los trabajadores formales. Por supuesto, esto indica una situación terrible de concentración de ingresos. Concentración en pocas manos, en un minúsculo número de personas,
de la riqueza y por otra parte no poder subir del escalón de la pobreza a los trabajadores de la economía formal. Los salarios son bajos. Claro, si uno se plantea un modelo de capitalismo extremo como el que hemos asistido en muchas épocas, la anterior nuestra, en donde por ejemplo dicen para que haya concentración de ingresos es necesario además que los salarios sean bajos. El modelo exportador requiere bajos salarios, pero con dólares en el Banco Central. Pero hoy no hay dólares tampoco en el Banco Central. Algo está fallando. Entonces aquí Cristina empieza a plantearse justamente que esta insatisfacción se vuelca sobre la política. Y la política está formada hoy por los tres poderes, pero nos ocurre tamaña cuestión de que el Poder Judicial trabaja en forma autónoma y desligado de la voluntad popular, trabaja en contra del Ejecutivo. Por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura, subido su número a 20 miembros y que no se puede modificar. A su vez, la formación de la presidencia del Consejo de la Magistratura a partir de uno de los integrantes de la Corte Suprema que se religió a sí mismo. ¿Qué dirían los líderes de la Revolución Francesa de estas cuestiones? Interesante, ¿verdad? Nos diría que somos de otro planeta. Por supuesto, hay otros temas en donde se nota esta desintegración del sistema político en las cuestiones, en el estado actual. Y tiene que ver esto con un poder concentrado, donde las decisiones que se toman son a su vez mediatizadas por el poder de la información, que por supuesto no está en manos del Estado. Y no ocurre solamente en la Argentina. En la Argentina nos llama la atención porque hemos siempre tenido una presencia del Estado en los medios de comunicación interesante, que hoy se ve totalmente desligada de su premisa esencial. Si dijéramos cuáles son las concentraciones, diríamos el poder económico más el poder mediático en diferenciación con lo que puede ser la política del Estado. Cristina dice, ¿no es más importante discutir acerca de esto que de la boleta electrónica para las próximas elecciones? Ella dice, sí, encontramos que en el Poder Ejecutivo hoy hay diferencias, pero no hay peleas, hay disensos. Y esos disensos tienen que ver también con que hoy el debate tiene una fuerte presencia femenina que lo realiza de otra forma, ¿no? Se plantea una necesidad de trabajar sobre la exposición de ideas, de defensa y también de contraponer los intereses que hay. Acá hay un debate de ideas. Por eso, en realidad, el meollo de la economía es alinear los precios con las tarifas y los salarios. A esta alineación, que no es fácil conseguir, nosotros le decimos, debatamos el planteo. Hay dos leyes en curso que justamente fijan un comportamiento más solidario de aquellos que han podido concentrar en este proceso de crecimiento económico que se ha realizado en el país en este último año y medio.
Y es importante plantear entonces que los anhelos y la confianza depositados en el gobierno deben hacer pensar acerca de aquello en que no hemos podido cumplirlo. Todo esto nos hace pensar que cuáles son las conclusiones a las que Cristina nos aproxima. Y creo que más que nada el plantearse un odioso a las utopías políticas, nos queda el Evangelio, ocuparnos de esto que ella define como la insatisfacción democrática como tema, apreciar el rol dinamizador del Estado, rever sus funciones, volver sobre la necesidad de pactos constitucionales, que no es menor, dado que hay cosas que no se pueden hacer sin el ordenamiento de la estructura del poder judicial y legislativo y ejecutivo. Rever las funciones del Estado y que esto sea el meollo de la discusión política es esencial. El poder de la Asamblea, que no es solamente el poder legislativo, que es la organización de los sectores sociales, incluida la política, en el sentido de proponer para rever las funciones, atender el tema del pacto constitucional, atender el tema del rol regulador, los derechos sociales, los mecanismos de articulación entre la producción primaria y la secundaria, la necesidad de cumplir con obligaciones e impuestos equitativamente. Estos son los temas a los que Cristina se aproxima con esta clase y creo que lo que quiere es indicar a todos, a los jóvenes estudiantes, a los técnicos, al pueblo en su conjunto, a las agrupaciones políticas. Ella dice, me parece más importante hablar de esto que de hablar de la boleta única, y con lo cual se ríe de los objetivos centrales de la conducción y de las organizaciones políticas. Por otra parte, dice, entendemos que hay temas que aún no están en el tablero y que deberían formar parte de esta discusión. Por ejemplo, la integración regional latinoamericana. Es importante, fíjense en que hablando de los presupuestos económicos de nuestra integración, hace muy poco Lula planteó que como programa de gobierno, en sus casi seguro ya triunfo en las próximas elecciones brasileñas, iba a plantar la necesidad de la generación de un peso del sur. Creo que esta idea me alegra el corazón porque vuelve sobre cuestiones emblemáticas como la integración, como la necesidad de avanzar sobre los pactos que quedaron por resolver luego del 2012, 2014. Me parece importante porque esta integración, Cristina la había aludido en el Eurolat y también en Guatemala en ocasión de acompañamiento de la primera mujer presidenta. Por otra parte, nos queda la construcción de un plano, modelo de desarrollo, que son tareas a las que la militancia debe atender, porque de esto se trata. No es solamente que el destino esté en nuestras manos, es que hay un tiempo para poder hacerlo. Nosotros somos uno de los países de América Latina con el mayor porcentaje de población joven. Qué interesante la idea. Es por eso que nos debemos a estos debates. Nos lo debemos para nuestros jóvenes y nuestros niños. Que sea la Argentina el corazón que siempre fue. Nos ha alegrado mucho este discurso de Cristina. Es comenzar a debatir las cuestiones importantes.
y sobre todo explicitar, creo que lo hizo en varias ocasiones, de que no es necesario hablar de peleas, sino de construcción, reconociendo las diferencias. Ella lo llama debate, lo cual, con mucha claridad, Cristina dijo, es fruto también de la presencia de la militancia femenina en las cuestiones ideológicas que hacen al quehacer nacional, de la cual es, por supuesto, ella el emergente más interesante y exitoso. Mupebona sigue en esta línea. Hasta la próxima, queridas compañeras. Para mí fue un inmenso orgullo y honor ser presidenta de todos los argentinos, la primera mujer electa y reelecta, pero esencialmente no me parecen logros individuales, al contrario, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo. Cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, pero ¿cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20, y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario? ¿Qué dice el poder? ¿Qué poder? Se estarán preguntando, ¿qué poder, Cristina? ¿De qué poder hablas? Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Esto no se lo voy a contar, lo vemos todos los días en todas partes, desde las redes sociales, desde los grandes medios de comunicación. Hoy, cuando se habla de poder acá, en la Argentina, en el mundo, se habla de un poder económico, mediático, concentrado. Pero en la Argentina, ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta. ¿Cuál era la preocupación de la oposición que fue gobierno hasta el 10 de diciembre del 2019, frente a este escenario que vivimos los argentinos y que sufren tanto argentinos y argentinas? Boleta electrónica. ¿Vos te imaginás? Alguien que no tiene laburo, que todavía no le trataron la ley de alquileres, que le cobran cualquier cosa. Y estos tipos, ¿en qué están? En la boleta electrónica que yo diría, boleta única que yo diría boleta oculta, porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato. Mirá vos qué lindo. Una boleta donde vos votás una lista de diputados cual si fuera una ristra de chorizos o de ajos, pero no sabés si hay chorizos, si hay ajos. No sabés. Desde el poder y los medios de comunicación se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que busqué la palabra pelea. ¿Qué es pelea? Se están pegando, se están golpeando. No hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea. Pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es. ¿Qué dice? Debate. Atiendan. Debate, nombre masculino, discusión, en la que 2 o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate político. Bingo, era esto. Debate de ideas, y sí, pero no hay
Vi pelea no hay y sí hay debate de ideas. Hablé del principal problema que tiene la Argentina y que es la economía bimonetaria. ¿Qué es la economía bimonetaria? Muy simple. La importancia del dólar en forma total y absoluta en la formación de precios. Con lo que ya sabemos, si sube, sube todo. Cuando baja, no baja nada. Vieja historia de la República Argentina. Tuvimos superávit que no tuve yo en 2 años jamás. Casi 30.000 millones de dólares de superávit comercial. Y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa con la administración monetaria y cambiaria? Lo único que le pido es que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, por favor que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Abrázame fuerte hasta que vuelva, que la espera es larga y la vida te pega. Abrázame un poco para recordarme su calor, hasta que amanezca y salga el sol. Dale que te espero con ansias de verte. Corazón de madre quisiera tenerte. Tomo mi bandera, sé que estás viniendo para acá. De cualquier manera te voy a esperar, porque me diste las alas y pude remontar vuelo, porque me diste la fuerza para levantarme 1000 veces de nuevo. Por eso quiero que vuelvas a retomar este sueño, y aunque no haya sido magia, la vida de miles cambió por completo. Sopla desde el sur y amanece de nuevo, abriéndose paso sus alas al viento, dejando una estela, su vuelo proclama libertad. Cuando miro al cielo te veo brillar, porque me diste las alas y pude remontar vuelo, porque me diste la fuerza para levantarme 1000 veces de nuevo. Por eso quiero que vuelvas a retomar este sueño, y aunque no haya sido magia, la vida de miles cambió por completo, por completo.
siguiendo nuestra idea de mostrar también las voces de las mujeres que trabajan en tan diferentes espacios como los que permite nuestra muy dilatada geografía y también, ¿por qué no?, nuestra capacidad de tener que ver con distintas actividades productivas. Hoy daremos voz a una compañera que trabaja en el espacio técnico en el Consejo Federal de Inversiones, especialmente dedicada como agrónoma que es a trabajar en los planes de desarrollo regional de las provincias. Nos estamos contactando con ella y a propósito le preguntamos, Cecilia Galeano, ingeniera agrónoma, ya más de 10 años en el Consejo Federal de Inversiones, sabemos que tenés una experiencia interesante respecto de lo que la realidad de los sistemas productivos son en la Argentina. Vos te dedicás a algunos, no a todos, por tu especialidad, pero queremos darle voz a esa conciencia, a esa actividad de presencia que tenemos en ámbitos tan disímiles como los de nuestra querida geografía. Cuéntanos un poco cuáles son tus prioridades de trabajo hoy. ¿Cómo ves la situación del sector en el que te encuentras? Bueno, buenas tardes a la audiencia. Mi nombre es Cecilia, soy ingeniera agrónoma, trabajo hace varios años en el Consejo Federal de Inversiones, en el área de sistemas productivos regionales, específicamente en todo lo que tiene que ver cuencas productivas frutícolas, que claramente hay varias por cada una de las provincias argentinas, y como comentaba Cristina, nuestro territorio es vasto. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo que pertenece a los estados provinciales y que se dedica justamente a fomentar el desarrollo de las economías regionales de la Argentina. Haciendo un enfoque un poco cuáles son las necesidades actuales de los sistemas productivos frutícolas sobre los que trabajo actualmente, y por la experiencia de todos estos años de laburo, creo que año a año se van abriendo nuevos desafíos. Tenemos muchas cosas por hacer. En la Argentina se producen todo tipo de frutas y hortalizas. Tenemos distintas regiones y en cada una de las regiones se pueden dar mejor determinadas cadenas de valor. En el norte se da muy bien en el NOA todo lo que son las frutas tropicales, las legumbres, también los cítricos. En el ENEA se da muy bien lo que son las hortalizas pesadas como la mandioca, la batata, el zapallo. Se da muy bien también las cuencas citrícolas. El enfoque de los últimos años claramente está en trabajar en lo que es la economía circular de cada una de las cadenas de valor. Y esto significa aprovechar toda la biomasa que se produce en cada una de estas cadenas y en tener una mirada en lograr un mayor valor agregado que permita un mejor desarrollo de cada una de estas regiones, ¿no? Así que un poco los desafíos que tenemos por delante muy grandes es afinar los sistemas de intercambio y aprendizaje para lograr adaptarnos mejor a los tiempos que corren. Hoy en día están muy instalados todo el tema que se conoce como AgTech, agricultura de precisión, que está relacionado con lograr hacer los procesos que sean más eficientes, pero también más allá de lo que son las nuevas tecnologías en lo productivo, también hay que trabajar mucho en lo que son tecnologías de organización en el sector productivo y en todo lo que tiene que ver con tecnologías comerciales. Así que dentro de ese gran abanico de cuestiones hay mucho terreno por desarrollar. Muy interesante, Cecilia. Abrís una puerta. Para el próximo programa queremos saber sobre la situación de las mujeres en esos sistemas productivos. ¿Cuál es el lugar? ¿Qué puertas se abren? ¿Cuáles cuesta abrir? Porque de eso se trata el MUPEBONA. El planteo de cómo nos vamos abriendo camino en una sociedad que
por supuesto, le cuesta admitir esta emergencia de una voz diferente y del poder femenino en su conjunto. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Transitando los caminos que entre la vida se encuentran, hoy en mi verso les trazo la palabra mujer, y refiriéndome a aquellas de la vida campesina, solamente me he plantado para cumplir con mi deber. Es que junto a mi madera, que me acompaña por cierto, se me ha cruzado una historia que la quiero recordar. Les hablo de una muchacha que se ha criado con su hermano y que desde muy pequeña tuvo que ganarse el pan. Con tan solo 12 añitos trabajaba entre la hacienda, hacía el tambo, recorría el campamento allá por Nahuel Rucá. Distintas estancias que sola la fueron viendo y otorgaron simplemente el título de mensual. Andaba entre el paisanaje, mayordomos la veían, haciendo aparte, marcando, trabajando en un corral. Y una petiza tostada fue su mayor compañía, y como si fuera poco, su único capital. Madrugó como ninguno, trabajó de lo que hubiera, solita o junto a su hermano que le gustaba domar. Hacía el parque, ordeñaba, tractoreaba en la cosecha, juntaba maíz a mano y también supo esquilar. Se le juntaron los días, madrugadas, desafíos. En soledad la distancia se le volvió eternidad. Pasó vida trabajosa, cumplió los 15 cuereando, y su torta de cumpleaños fue el puchero de jornal. Así es que fue creciendo, rudamente, muy callada. Si pegaba una rodada, nadie la pudo ayudar. Sin tener más compañía que aquella yegua tostada, y el domingo con los perros se le daba por nutrear. Sacrificada su vida se le hizo desde aquel tiempo, y aunque el patrón trabajando la llevó para la ciudad, se volvió para su pago. Ella prefiere el paisaje, prefiere el monte, el arroyo, prefiere el monte, el arroyo, la laguna y el juncal. El 3 de enero de 1833, Gran Bretaña ocupó ilegalmente nuestras Islas Malvinas, desalojando a la población y autoridades argentinas legítimamente establecidas y reemplazándolas por súbditos británicos. Durante los 189 años de usurpación, los argentinos no hemos dejado de reclamar la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares que nos pertenecen por ser parte de nuestro territorio nacional. Es por ello que impulsamos las resoluciones pacíficas de este conflicto, reclamando que Gran Bretaña cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas hasta alcanzar una solución negociada de este diferendo. Denunciamos las acciones unilaterales de la potencia usurpadora que amenazan la preservación de nuestros recursos naturales como la pesca, los hidrocarburos y la biodiversidad. Condenamos la creciente militarización británica y sostenemos la necesidad de preservar el Atlántico Sur como zona de paz y cooperación entre los pueblos. Hoy, al igual que ayer, con las mismas convicciones, seguimos trabajando para recuperarlas por la vía del derecho internacional y la diplomacia. Por ello, hemos creado con apoyo unánime del Congreso el Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares. Aumentamos las capacidades logísticas para las campañas antárticas y las actividades oceánicas en nuestra Pampa Azul.
iniciamos las gestiones para la apertura de una subsede de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Ushuaia. También ampliamos el área de aprovechamiento y conservación de las riquezas de nuestros mares al aprobarse por ley la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Hemos incrementado las sanciones y multas para quienes pescan ilegalmente en aguas argentinas, intensificando el control y patrullaje marítimo. Consolidamos nuestra presencia en la Antártida con más investigación científica, mejores comunicaciones y logística y preservando sus recursos naturales. Los argentinos y argentinas tenemos un compromiso histórico, permanente e irrenunciable con la defensa de nuestra soberanía. Las Malvinas siempre fueron, son y serán argentinas. Malvinas nos une. Buenos días. El agradecimiento para la Dirección de Cultura y especialmente los directivos de MUSAL por esta invitación. Hoy conmemorando los 40 años de la gesta de Malvinas y hoy, el 2 de mayo, 40 años del hundimiento de Crucero Belgrano. Yo soy un sobreviviente de Crucero Belgrano y mi trabajo a través de los años ha sido mantener viva en la memoria de los argentinos lo que fue la gesta de Malvinas y honrar a nuestros héroes, aquellos que cayeron y dieron la vida por la patria. Hoy más que nunca al lado de sus familiares, acompañándolos para que juntos podamos honrarlos en esta fecha tan cara a los sentimientos de los argentinos y especialmente a quienes tuvimos el orgullo de participar en la guerra de Malvinas y apoyando, como dije, a sus familiares. A ellos todo nuestro respeto y a nuestros héroes el honor y la gloria por siempre. Yo fui sobreviviente de la guerra de Malvinas en el Crucero Belgrano. Tuve la suerte de poder salir, gracias a Dios, porque como en toda guerra ya se conoce lo que son las miserias. Yo siempre voy a rescatar los hechos heroicos que ocurrieron en el hundimiento del crucero, que son muchos y a lo mejor pocos los conocen. A nosotros nos sorprendió un submarino inglés, nos impactó con 2 torpedos, uno en la parte de la popa del buque, en la parte de atrás. Ese impacto produce aproximadamente 270 muertes de las 323 que sufrió el Crucero Belgrano. El segundo impacto, que impacta en la proa, la parte de adelante del buque, el buque pierde 16 metros de la parte de la proa. Eso hace que el buque rápidamente se escore o incline hacia una banda y nosotros los tripulantes rápidamente tomamos acción, cada uno sabe su rol dentro del buque para estos acontecimientos, esta guerra, ¿no? Nosotros cuando en la travesía de los buques, en las navegaciones, siempre se practicaba la supervivencia en el mar, siempre se hacen distintos roles de combate, de incendio, y todo eso se va practicando, ¿no? Siempre en la teoría se hablaba de que el buque podía, de ser impactado, podía durar hasta 2 horas a flote, y eso nos daría tiempo para evacuar heridos y para hacer una serie de cosas que se podían hacer. En este caso, los impactos fueron tan letales que el buque solo tardó 45 minutos en hundirse y todo aquello que habíamos visto en la teoría, en la práctica y no jugaba en contra, ¿no? Entonces cada uno sabía lo que tenía que hacer y rápidamente nos abocábamos a esa tarea, ¿no? Entonces en las guerras, obviamente, las miserias se ven y se viven
Y yo siempre digo que en la guerra no hay ganadores ni perdedores, siempre son perdedores porque son vidas humanas las que se pierden en los conflictos y de los dos lados o de aquellos que estén participando de una guerra, ¿no? Yo rescato la lucha por la sobrevivencia que hicimos en el mar, que fuimos 770 los que logramos salir del hundimiento del crucero. En mi caso estuve 39 horas naufragando en una balsa con un mar 10, se llama mar 10 a la altura de la ola, 10 metros de alto una ola, entre 90 y 100 kilómetros de vientos, y la sensación térmica que teníamos eran 20 grados bajo cero. Teníamos aquellos que caían al agua por una cuestión u otra, no duraban 5 minutos. En el caso de mío y de mis compañeros en la balsa, tuvimos la dificultad de que la balsa nuestra se reventó porque se incrustó en los hierros y de la proa donde había impactado un torpedo. La balsa nuestra se revienta y caemos al agua. Siempre la suerte que nos acompañaba, obviamente los compañeros que venían en las otras balsas detrás nuestro logran rescatarnos y levantarnos del agua. Esos 5 minutos que estuve en el agua, cuando yo salgo a flote por los salvavidas semi-inflados que teníamos todos, yo ya no podía hablar. Es decir, ellos compañeros nos sacan del agua y nos introducen en la balsa de ellos. Teniendo en cuenta que las balsas son para 20 personas, en esa balsa éramos 36. Producto de los 20 ellos, más 16 de los que habíamos caído al agua, éramos 36 en una balsa. Esos 36 pasamos casi por encima del buque que se estaba hundiendo. Y hay algo que también son las cosas que uno va aprendiendo en la sobrevivencia en el mar, que es tratar de unir la mayor cantidad posible de balsas para que la marejada y el viento no las disperse y el rescate sea más rápido. Entonces se unían las balsas y habremos estado 1 hora, 5 o 6 balsas unidas, pero la marejada hacía que era imposible mantenerlas unidas por el hecho de que una tiraba para un lado y otra para otro, y como son sogas de nylon, eso provocaba que si se arrancaba perdíamos flotabilidad de la balsa. Entonces se toma la decisión de soltarnos de las otras balsas para quedar a la deriva solos, ¿no? Que era lo más conveniente para nosotros, ¿no? En esas balsas que veníamos 36, producto de los impactos, detrás nuestro de esas balsas venía una balsa de las que habíamos unido antes, venía una balsa abierta sola. Esa balsa, producto de los impactos en el buque, se desprendió, y como tiene un sistema que se llama hidrostático que se abre automáticamente después de caer al agua, esa balsa quedó y se abrió sola. De esa balsa, de esos 36 que estábamos en esa balsa, a esa balsa pasamos 16 compañeros, con los cuales teníamos un herido y un compañero también con congelamiento de riñón producto de la caída en el agua. Con ellos mantuvimos las 39 horas naufragando. Dentro de las cosas que nos tocaron vivir, el instinto de sobrevivencia de uno hace que las cosas las vayamos haciendo de acuerdo a cómo nos van aconteciendo y de acuerdo a cómo cada uno de nosotros se siente, cada uno toma el liderazgo dentro de la balsa para que sea una sola voz la que vaya coordinando y viendo cada uno cómo manejar mejor, cómo pasar la travesía de lo mejor posible hasta que seamos rescatados, ¿no? Nosotros sabíamos de que
si bien el crucero tenía 2 destructores de escolta, sabíamos que era imposible que esos destructores regresaran de inmediato a rescatarnos, porque el submarino permanecía en la zona y podía también impactarlos a ellos. Entonces sabíamos que mínimamente teníamos 24 horas antes de que nos fueran a rescatar, si no era más, ¿no? Así que bueno, creo que la consigna dentro de la balsa era mantener a quien estaba herido, que estaba sumamente quemado, y a otro compañero que estaba con congelamiento de riñón, tratar de ayudarlo de distintas formas y poder mantenerlos en lo posible calmados. La travesía se nos dificultaba por el hecho de que el mar estaba muy picado, era muy alta la ola y nos llevaba a que la balsa trepara a la cresta de la ola, que eran 10 metros, y después bajaba en forma de tobogán. Entonces cuando pegaba el golpe la balsa abajo, eso hacía que perdiéramos un poco el equilibrio. Entonces todos, la decisión era de no movernos del contorno de la balsa y tratar de hacer fuerza sobre los gomones para evitar eso. Todo eso era la lucha las primeras 24 horas, que luchar contra el clima y contra las olas y tratar de que mantener la balsa navegando, y obviamente la vista sobre los heridos, ¿no? Y algo que era permanente era el hablarnos y el tratar de que no se durmiera ninguno, porque eso hacía que el frío y el movimiento del agua te producen mucha somnolencia, y el hecho de que si alguien se duerme, lamentablemente por el frío, el congelamiento, puede morir también dentro de la base. Entonces eso hacía que nosotros estuviéramos permanentemente despiertos y tratáramos de estar muy atentos a cada uno de nosotros. Después, como aquel compañero que tenía congelamiento de riñones, intentábamos de todas formas darle calor, masajes, y aquellos que pudieron y tenían una ropa de abrigo, se las daban. En el caso mío, de haber caído al agua, yo lo primero que hicimos una vez arriba de la balsa es desnudarnos, escurrir toda la ropa y volvernos a poner y tratar de ver cómo solucionábamos el tema de otros compañeros que también tenían lo mismo. La marejada produce sueño y muchísimo vómito. Eso es lo que más nos afectaba, era el vómito, porque nos iba deshidratando. Y después el compañero con congelamiento de riñón, uno, si bien se ven muchas cosas dentro del buque en el momento de impacto y todo eso, después las cosas también se viven dentro de una balsa, y uno después la recuerda y ve cosas que nos quedan grabados de por vida, ¿no? En ese momento nosotros, para ayudarlo a este chico que tenía congelamiento de riñones, lo que nos quedaba por hacer era, pues, vomitábamos en unas jarras que vienen dentro de la balsa, y lo mismo que orinábamos y tirábamos afuera. Pero después, en un momento, dijimos, el orín, como salía caliente, lo empapábamos en un suéter y se lo pasábamos en los riñones y lo tratábamos de calmar, porque era tal el sufrimiento de este compañero que hacía que el resto también se pusiera nervioso y por ayudarlo. Y es algo que tenemos que
que teníamos que tratar era justamente eso, no perder la calma y tratar de sobrellevarlo. Es un poco como lo que puedo decirles de mi vivencia en Malvinas. Y como digo, no soy un excombatiente. Yo fui un orgulloso soldado de haber servido a la patria, pero por sobre todas las cosas soy un combatiente. Combatiente porque a 40 años sigo combatiendo para mantener viva en la memoria de los argentinos aquellos nuestros compañeros que cayeron defendiendo la patria, que son realmente los verdaderos héroes que tiene la guerra de Malvinas. A ellos siempre el recuerdo inolvidable de su valentía, y a sus familiares, como lo vivo día a día y lo hablo con ellos permanentemente. Les digo que los años más duros después de la guerra creo que fue el volver a mi tierra y tratar de reinsertarme en la sociedad. Esto nos costó muchísimos. Hoy creo que, si bien las cosas duelen y emocionan, puedo un poco hablarlo, ¿no? Y siempre recibo el apoyo y el cariño de los familiares de nuestros héroes puntanos caídos en Malvinas. Y como último quisiera decirle que hoy, casualmente por el 40 aniversario, invitarlos a que nos acompañen en el acto en la Plaza de Crucero Belgrano, donde vamos a estar los combatientes de Malvinas, los familiares de los caídos, y quisiéramos que nos acompañaran a honrarlo. Gracias. Forjado en astilleros boreales, rumbo al sur el destino te llevó. De las aguas australes te enamoraste y el mar argentino te adoptó. Y ahora el mar argentino es Camposanto, donde duermes por un golpe hecho a traición. Hundan al Belgrano, ordenó Margaret Thatcher. Era un 2 de mayo del año 82 y partieron cual dos viles puñales los torpedos del pérfido invasor, sentenciando a 300 argentinos que el mar en su regazo recibió. Mientras el barco se hundía, el capitán escuchó a un suboficial que decía: solo quedamos los dos. Si
Si usted no salta me quedo, salte mi comandante, vivamos los dos. Fueron 2 largas noches de angustiosa vigilia, sumidos en silencio y en dolor. La fe y la camaradería fueron tu única tabla de salvación, mientras rogabas a nuestra madre querida que a tus hijos le dieras tu protección. Y finalmente al llegar el tercer día, como un ángel llegó el barco salvador, y al ver en el mástil su bandera, ondeando el bello pabellón, desbordó en esos pechos argentinos un viril viva la patria que al mar enmudeció. Y ya todos en cubierta, el capitán preguntó: ¿dónde está Río Nuevo? Y cuando enfrente lo vio, entre un abrazo de hermanos, un gracias entre lágrimas le susurró. El 11 de mayo de 1974, una ráfaga de ametralladora terminaba con la vida de un sacerdote que había optado por los pobres. Era el primero de una larga lista de religiosos que iban a ser perseguidos, asesinados o desaparecidos. La muerte del padre Carlos Mujica sacudió al país y llenó de tristeza a los habitantes de la villa de Retiro. El cura villero estaba dispuesto a vivir por los humildes, aunque tuviera que morir por ellos. Mujica había nacido a pocas cuadras de la villa, pero a una distancia enorme. Hijo de una familia adinerada y de raíces conservadoras, Mujica estaba destinado a hacer una carrera brillante dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y nosotros éramos muy antiperonistas, y Carlos también. Y cuando pasa el 16 de junio vamos a visitar las iglesias, pero lo que nos duele es que quemaron las iglesias, ¿no? Los cientos de muertos que había. Pero mientras estudiaba en el seminario, tomó contacto con una realidad que transformó su vida para siempre. Cuando en 1959 se ordenó sacerdote, ya había tomado una opción clara. Su iglesia iba a ser la de los pobres. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Mujica sabía que su destino estaba en la villa. Los postulados del Concilio Vaticano II, que hablaban de una iglesia comprometida con los más pobres, habían calado muy profundo en él y lo llevaban a participar del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, un grupo cada vez más numeroso de religiosos latinoamericanos que buscaban renovar la iglesia y, al igual que él, desempeñaban su tarea pastoral en villas y barrios obreros. Por su carisma y capacidad de oratoria, Mujica se convirtió rápidamente en su portavoz y representante. Un encuentro con Perón en la Quinta Puerta de Hierro le alcanzó para asumir un profundo compromiso con los trabajadores. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia.
La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Mujica era un sacerdote comprometido con la realidad de su tiempo. El 25 de mayo de 1973 lo encontró en la Plaza de Mayo festejando junto al pueblo el retorno de la democracia. Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. El triunfo de Cámpora y el regreso de Perón al país auguraban épocas de grandes cambios. Desde su trabajo en las villas y su lealtad hacia los más pobres, Mujica decidió acompañar al nuevo gobierno. La tarea de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque Él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. Su exposición pública, sus apasionados discursos contra la oligarquía y la opresión lo pusieron en la mira de esos sectores a los que combatía. El 11 de mayo de 1974, mientras salía de celebrar misa en una iglesia de Villaluro, Mujica fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora. Esas balas quisieron callarlo para siempre. Sin embargo, 40 años después, la figura de aquel sacerdote villero y peronista sigue siendo un ejemplo para el pueblo argentino. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. No les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. La tierra donde cultivar la razón y la fe. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. No habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Pues se lo lleva sin pedir. Para
invocar la protección de los hermanos, cuyo pecado fue nacer sin control ni calor.
Somos Feminismo Peronista, Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Maggie Conducción. Reivindicamos el legado de Vita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos los miércoles de 18 a 20 horas por YouTube, @mupeeboná. Los jueves de 18 a 20 horas en Radio Popular www.radiopopul.ar y los viernes de 18 a 20 horas en la Reconquista Radio Cooperativa Online, Radio TV. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 53 33 6564 o al correo mupeeboná22@gmail.com.